Excelente día estés teniendo donde quiera que te encuentres. Te saluda Diego Parra para TESA Ciencias de la Salud. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes de fisiología, la fisiología muscular. Así que sin más dilación, comenzamos. En la clase de potencial de acción habíamos dicho que los tejidos excitables por excelencia son el tejido nervioso y el tejido muscular. Es importante mencionar que el 40% de nuestro cuerpo es músculo esquelético, mientras que el 10% es músculo liso. El músculo esquelético, al igual que el músculo cardíaco, tienen la característica de presentar estriaciones. Esto hace que su contracción sea muy característica. Excluyendo al músculo liso, hoy tocaremos más que nada la contracción del músculo esquelético. Es importante también recalcar que el músculo liso no cuenta con esas estriaciones debido a que carecen de la última capa de organización muscular, que es el epimicio. En esta imagen del Guyton observamos la conformación, la organización de un músculo. Observemos que un músculo se compone de múltiples fascículos musculares. A su vez, este va a estar compuesto por fibras musculares. Las fibras musculares van a cumplir la función que un ladrillo cumple en una pared. Sin embargo, esta no es la unidad funcional. Estamos hablando de que la unidad funcional es el sarcómero. En esta imagen, que si agrandamos, podemos observar de mejor manera lo que es el sarcómero. Podemos definir al sarcómero como el espacio entre dos líneas Z adyacentes. El sarcómero a su vez va a estar conformado por múltiples proteínas que van a producir la contracción muscular. Estamos hablando de las fibras de actina y las fibras de miosina. Sin embargo, aquí no estamos tomando en cuenta tanto a la tropomiosina ni al complejo troponina, que más adelante estaremos hablando de ellos. De nueva cuenta, aquí tenemos la imagen de un sarcómero. Esta imagen es extraída del libro Canon, en la que podemos observar cómo se organizan estos filamentos de actina y de miosina. Cuando se produce la contracción, el sarcómero se acorta alrededor de 10 nanómetros. Un dato interesante es que cada miofibrilla cuentan con aproximadamente 1500 filamentos de miosina por 3000 filamentos de actina, esto según el libro de fisiología de Guyton. Entonces, quedémonos aquí con que la unidad funcional es el sarcómero. Observaremos que la conformación del sarcómero es algo peculiar. Aquí tenemos una representación esquemática, aquí una fotografía por microscopía óptica, en la que si observamos en esta banda, la banda I, o también llamada banda clara, compuesta principalmente por filamentos de actina. En la parte medial encontramos la línea Z, donde se adhieren los filamentos de actina. Observamos que aquí hay una línea Z, acá hay otra línea Z, y si por definición tomamos lo que es un sarcómero al espacio adyacente entre dos líneas Z, aquí tendríamos un sarcómero. En medio encontramos la banda A, una banda oscura compuesta por filamentos de miosina. En medio un espacio más claro, que sería la banda H, y medialmente la línea M. Si recordamos lo que habíamos dicho, cuando se produce la contracción, el sarcómero se acorta. Los filamentos de actina se superponen a los filamentos de miosina. El filamento grueso, de nueva cuenta, va a ser el filamento de miosina y el filamento delgado va a ser el filamento de actina. Otra vez lo que veníamos mencionado, la banda oscura va a ser la banda A, compuesta por filamentos de miosina, la banda clara o banda I, llamada así porque es isótropa a la luz, es decir, la refracción que genera la luz es constante.
que van a ser los filamentos de actina. Otra representación de un sarcómero, sé que estamos insistiendo mucho en esto, sin embargo, aquí encontramos un extra, que es la titina. La titina es la proteína más grande en nuestro cuerpo. Aproximadamente tiene un peso de 3 millones de Daltons y lo que ofrece esta titina es un sostén a la miosina y actina. Va a ser una proteína muy elástica. Nos dice Guyton que se conforma de dos partes, una parte elástica, muy elástica, adherida al disco Z, y otra parte que está en contacto con el filamento de miosina. Ya que conocemos a la titina, vamos a hablar de todas las proteínas del sarcómero. Las principales ya las hemos mencionado mucho, la actina y la miosina. Vamos a hablar primeramente de lo que es la miosina. La miosina está conformada por dos cadenas pesadas que se enrollan entre sí, que van a formar la cola de la molécula. Esta molécula en total tiene un peso de 200.000 Daltons aproximadamente y va a tener en su cabeza cuatro cadenas ligeras que se aglomeran entre sí para formar tanto los brazos como las cadenas, que serían las cadenas ligeras. La representación del filamento de miosina, tenemos que estos bracitos que se forman van a tener dos puntos flexibles, las bisagras, que será el punto donde se unen al cuerpo, y las cabezas con unión al brazo, que van a formar los puentes cruzados en interacción con los filamentos de actina, pero esto lo veremos más adelante cuando hablemos de la contracción muscular. Es importante hablar ahora de la actina. La actina como tal es una proteína bicatenaria compuesta por dos hebras de F-actinina. Esta, a su vez, está compuesta por unidades más pequeñas de G-actina. Observen cómo las dos hebras se enrollan entre sí para formar esta característica molécula de actina. Ahora podemos hablar de la tropomiosina. La tropomiosina va a ser una proteína también en forma de filamento que se va a encargar de cubrir los puntos activos de unión entre la actina y la miosina. Aproximadamente tiene un peso de 70.000 Daltons y una longitud de 40 nanómetros. El complejo troponina es otra de las proteínas que participa, compuesta por tres subunidades. Una troponina C, que es afín al calcio, importante para cumplir con los pasos de la contracción. Una troponina I, afín a la actina, y una troponina T, afín a la tropomiosina. De nueva cuenta lo mencionamos, la troponina I va a ser afín a la actina, la troponina T a la tropomiosina y la troponina C al calcio. Aquí podemos observar cómo las unidades pequeñas de G-actina se aglomeran, se juntan para formar a la F-actinina y que ésta se pueda enrollar entre sí para formar todo el filamento de actina. Ahora vamos a tocar el tema de la placa motora terminal, que va a ser el punto de unión entre la fibra nerviosa, la fibra motora, la neurona motora y la fibra muscular. Por definición tenemos que un valle sináptico va a ser la invaginación de la fibra nerviosa hacia la fibra muscular. El espacio entre fibra muscular y fibra nerviosa se le va a llamar hendidura sináptica. Este va a ser el punto donde la acetilcolina va a ser secretada. Pero, ¿qué es la acetilcolina? Va a ser el neurotransmisor que va a interactuar con la fibra muscular para poder producir la contracción. La acetilcolina va a ser sintetizada a partir de colina y acetil.
Sin embargo, esta acetilcolina, cuando es arrojada a la hendidura sináptica, no puede interactuar por mucho tiempo con los receptores de acetilcolina. Tiene que ser destruida. Esto por la enzima acetilcolinesterasa. Importante mencionar. Podemos seguir hablando de que en la placa motora terminal, cómo se secretan cómo se secreta esta acetilcolina. Sin embargo, lo vamos a tocar más a fondo cuando hablemos de contracción. Finalmente, vamos a hablar del sistema de túbulos T. Son extensiones de la membrana celular. Esto va a ser importante porque tenemos al retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico va a estar compuesto por estas estructuras en color amarillo que van a ser las cisternas terminales y túbulo transverso. Dos cisternas terminales más un túbulo transverso van a formar las llamadas tríadas. El retículo sarcoplásmico va a fungir como un gran almacén de calcio. Esto es importante mencionar porque este calcio va a ser el que se una a la troponina C para poder producir la contracción. Si observamos más a detalle la imagen, podemos observar las miofibrillas con sus sarcómeras y con sus estructuras que ya habíamos hablado, la banda A, la banda H, la línea M, la banda I y la línea Z. Observen aquí al túbulo transverso. El túbulo transverso va a estar en contacto directo con las miofibrillas, pues van a ser estas las que reciban para que el sarcómero se pueda acortar y poder producir la contracción. Ahora sí podemos hablar de la contracción muscular, ya que conocimos a todos los elementos que conforman o que participan en la contracción muscular. Vamos a conglomerarlos en esta explicación. El primer paso para la contracción es la llegada de un potencial de acción en la fibra nerviosa. Tras la llegada del potencial de acción, iones calcio van a penetrar en la membrana nerviosa, por lo que las vesículas de acetilcolina se van a acoplar a la membrana celular para que pueda ser liberada la acetilcolina. Ese es el segundo paso, la liberación de acetilcolina. La acetilcolina posteriormente va a interactuar con los receptores de acetilcolina en la fibra muscular, que va a inducir a que los canales de sodio activados por voltaje se abran. ¿Qué va a provocar esto? Pues fácilmente una despolarización. La entrada de cationes con carga positiva va a producir esta despolarización en la fibra nerviosa. El potencial de acción va a viajar por toda la miofibrilla. ¿Cuál es el siguiente paso? La liberación del calcio. Pero ¿cómo se va a producir esta liberación? El potencial de acción va a ser detectado por los receptores de dihidropiridina en el túbulo T. Estos receptores de dihidropiridina van a interactuar, se van a acoplar, van a formar una unidad, viéndolo de otra manera, con los receptores de rianodina en el retículo sarcoplásmico. Esta unión va a producir que el calcio pueda salir libremente hacia los túbulos T para que pueda ser llevado hacia la sarcómera. Esto es según lo que nos dibuja Boron. Sin embargo, acá tenemos una imagen de Guyton. Tras la llegada de un potencial de acción, va a ser detectado por el receptor de dihidropiridina que está ligado a un receptor de rianodina. Estos dos van a interactuar y provocar la liberación del calcio. En una repolarización, esos receptores que están ligados se cierran para impedir la liberación de más calcio. Posteriormente, ya en el octavo paso de la contracción muscular, el calcio puede volver por la bomba de calcio y la participación de la calsecuestrina, que ya la veremos más adelante. El paso 7, la atracción de filamentos de actina y miosina, el llamado golpe de poder dependiente de ATP. Vamos a explicar este golpe de poder paso a paso. Observemos que en un estado relajado, la molécula de miosina va a contener en su cabeza una molécula de ADP. Como dato, un filamento de miosina tiene alrededor de 500 cabezas que van a producir esta
contracción y este mismo ciclo. Entonces, todas estas cabezas van a tener un ADP en su interior. Y si observamos a la fibra de actina, podemos ver a la troponina interactuando con la tropomiosina, bloqueando los sitios de unión con la miosina de la actina. Acá tenemos otro punto de interacción de la troponina con la propia actina y un punto extra que aquí no está resaltando la imagen de Gannon, que sería la troponina afín al calcio. Sin embargo, cuando el calcio es liberado, la interacción con la troponina C pues es eminente. ¿Qué va a ocasionar esto? Un cambio conformacional en la tropomiosina, haciendo que los sitios de unión a la miosina se encuentren expuestos y se puedan unir los filamentos de actina y miosina. Esto va a formar el llamado puente cruzado. ¿Qué va a pasar posteriormente? El ADP va a ser liberado, lo que va a ocasionar que la miosina, de estar en un estado erguido, si lo quieren ver así, deslice el filamento de actina, produciendo un recorte en la sarcómera. Aquí se produce el golpe de poder. Una nueva molécula de ATP se va a volver a unir rápidamente a la cabeza de miosina, lo que va a generar que esta cabeza se despegue del filamento de actina y pueda regresar otra vez a su posición erguida. Observamos como el ATP que se había pegado se hidroliza, se escinde en un fosfato orgánico y de nueva cuenta el ADP para volver a generar este ciclo. Como dato, este ciclo se puede producir 5 veces por segundo, acortando el sarcómero en 10 nanómetros. El último paso es la eliminación del calcio. La eliminación del calcio uh, es necesaria para cesar la contracción, volver a un estado de relajación. Y esta tiene diversos mecanismos. Primero tenemos a la bomba de calcio en el retículo sarcoplásmico o cerca, dependiente de ATP. Esta lo que va a hacer es interiorizar 2 iones calcio y sacar 2 iones hidrógeno. También tendremos otra bomba de calcio en la membrana de la miofibrilla que va a sacar el calcio hacia el espacio extracelular, interiorizando un ion hidrógeno. Otro mecanismo es la bomba sodio-calcio, una NSX, que se va a encargar de meter 3 iones sodio y sacar un ion calcio. Posteriormente, estos mismos iones sodio regresan al espacio extracelular por la participación de la bomba sodio-potasio ATPasa. Importante mencionar que en el retículo sarcoplásmico tendremos 2 proteínas de unión al calcio, la que está presente en músculo esquelético y en músculo cardíaco. Principalmente es la calsecuestrina. En músculo liso tendremos a la calreticulina. Estas proteínas cuentan con aproximadamente 50 puntos de unión para el calcio y que se pueda mantener dentro del retículo sarcoplásmico. Entonces, esos son los 8 pasos de la contracción muscular. Vamos a mencionar así rápido los tipos de contracción muscular que tenemos. La isotónica, en donde tras una contracción el músculo recorta su tamaño, se hace más pequeño, y la isométrica, en la que el músculo se alarga. Esos son los 2 tipos de contracción. También un fenómeno interesante es la tetanización. Cuando ocurren contracciones constantes, sucesivas y a un tiempo muy continuo, esas llegan al punto en el que se pueden funcionar, se van agregando a sí mismas. Observen la gráfica de Guyton. Este fenómeno se le llama sumación, hasta que llega un punto en el que se fusionan todas las contracciones. Este fenómeno se le conoce como tetanización. Si
se pudiera hacer un experimento con un músculo esquelético, observaríamos cómo este músculo permanece contraído por un cierto periodo de tiempo. Y a manera de introducción, la contracción del músculo liso, esta puede ser de dos tipos: multiunitaria, donde una fibra nerviosa inerva a una sola fibra muscular, y la unitaria, donde una terminación nerviosa puede inervar a múltiples fibras musculares. La multiunitaria nos van a dar un control, una contracción más fina. Esto es característica del cuerpo ciliar en el ojo, esto para que los movimientos oculares sean muy finos y poder fijar la vista hacia cierto punto en específico. Y la inervación unitaria va a producir una contracción mucho más coordinada. Esto es característico de los músculos, del músculo presente en el sistema digestivo. Un ejemplo puede ser el peristaltismo. Hasta aquí el video de fisiología muscular. Espero y se lleven algo de esta clase. Bibliografías Boron, Gannon y Guyton. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, y suscribirse aquí al canal, que nos apoyarían mucho. Hasta la próxima.